Hola, bueno, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a la segunda clase práctica de Algo 2. En esta clase vamos a trabajar un poco con funciones recursivas, pero un poquito más complicadas que las funciones con las que venimos trabajando. Y después vamos a modelar, usando tipos abstractos de datos, algunos problemas que tienen lo que podríamos llamar comportamiento automático, o sea que a veces el sistema hace cosas sin que el usuario se las pida explícitamente. Vamos a empezar con la parte 1, que sería vamos a trabajar con funciones recursivas sobre listas. Antes de empezar a trabajar con funciones recursivas sobre listas, quería hacer unos comentarios sobre distintas maneras de axiomatizar funciones en el lenguaje de especificación con el que trabajamos en la materia. Entonces, primero, repasemos un poquito el tal conjunto, el tipo abstracto de datos conjunto. Fíjense que recordemos que el conjunto depende de un parámetro alfa, donde alfa puede ser algún tipo, ¿no? Porque podemos tener conjuntos de naturales o conjuntos de booleanos o conjuntos de secuencias de naturales o distintas cosas. Ese alfa puede ser alguno de esos tipos. Y el tipo abstracto de datos conjunto tenía estos observadores, tenía un único observador, que era el observador pertenece, que dado un elemento de tipo alfa y un conjunto de elementos de tipo alfa, nos daba un booleano indicando si el elemento pertenecía o no pertenecía al conjunto. ¿Saben? Ese era el único observador del tipo conjunto. ¿Cuáles eran los generadores de un conjunto, del tipo conjunto? Bueno, el vacío permite construir un conjunto que no tiene ningún elemento, y agregar es un generador que recibe un elemento, un conjunto de elementos de tipo alfa, y devuelve un conjunto de elementos de tipo alfa en el que este elemento fue agregado. ¿Está bien? Y tengan en cuenta que este generador agregar no tiene ninguna restricción. En particular, no pide que el elemento no esté en el conjunto antes de agregarlo. O sea que yo puedo agregar un elemento varias veces a un conjunto y eso me sigue dando el mismo conjunto. Bien, además el tipo conjunto tenía varias otras operaciones. Acá solamente estoy incluyendo dos, que son las que nos van a interesar. La operación dame1 recibe un conjunto de elementos de tipo alfa, que vamos a llamar C. Pide que el conjunto C no esté vacío, o sea que tenga algún elemento, y nos devuelve algún elemento de ese conjunto. Y por otro lado, la operación sin1 recibe un conjunto de elementos de tipo alfa, que también llamamos C, y pedimos que no esté vacío, y nos devuelve un conjunto de elementos de tipo alfa que ahora ya no incluye al elemento que nos daba dame1. O sea, recuerden que la axiomatización de sin1 decía que sin1 de un conjunto siempre es igual al conjunto, pero sacándole el elemento que resulte de hacer dame1 de C. ¿Está bien? Y la vez pasada habíamos mencionado que dame1 y sin1 son funciones, o sea que si yo le doy el mismo conjunto, siempre nos da el mismo resultado. O sea que dame1 y sin1 son funciones determinísticas, o sea que siempre hacen lo mismo. Y en particular no son funciones que devuelven un elemento al azar o que sacan un elemento al azar. Siempre, dado el mismo conjunto, dame1 nos va a devolver el mismo elemento y sin1 le va a sacar el mismo elemento. Pero como habíamos mencionado la vez pasada, la cuestión es que dame1 y sin1 al momento de la especificación todavía no está fijado cuál es el elemento que nos da dame1 de un conjunto, y la idea es que esa decisión se pueda fijar en un momento posterior, que podría ser el momento del diseño o el momento de la implementación o de la programación. ¿Está bien? Bueno, y lo que me interesaba mostrar o comentar es distintas maneras de axiomatizar que uno puede tener, de axiomatizar operaciones que uno puede usar. Entonces, primero, consideremos la función cardinal, o la idea es axiomatizar la función cardinal. La función cardinal recibe un conjunto de elementos de tipo alfa y nos devuelve un número natural que nos dice cuántos elementos tiene ese conjunto. Una primera manera 1, no sé, es una primera manera de axiomatizar esa operación sería usando pattern matching, o sea, con generadores. Esta es la manera informal que con la que podríamos nombrar esta forma de axiomatizar. ¿Cómo sería esa manera de axiomatizar? Bueno, como el conjunto tiene dos generadores, la idea sería poner dos ecuaciones para la función cardinal. Poner una ecuación para el caso en el que el conjunto es vacío y poner otra ecuación para el caso en el que el conjunto es de la forma agregar x a c. ¿Está bien? Y ahora lo que tenemos que completar es el lado derecho de estas dos ecuaciones. ¿Qué pasa cuando el conjunto es vacío? ¿Cuál es su cardinal? Bueno, su cardinal siempre va a ser 0. ¿Y cuál es el cardinal de un conjunto agregar x a c?
Bueno, acá lo que a uno se le ocurriría de entrada es decir, bueno, el cardinal va a ser 1 más el cardinal de C. ¿Está bien? Eso es lo primero que a uno se le ocurre. Sin embargo, eso está mal. O sea, tiene un problema grave. Esa forma de axiomatizar. ¿Por qué tiene un problema grave? Bueno, consideremos estos dos conjuntos. Agregar 1 al conjunto vacío. Ese es el conjunto que tiene solamente el número 1. Y este otro conjunto, que es agregar 1 a agregar 1 al conjunto vacío. Ese es el conjunto que resulta de agregarle el 1 a agregarle el 1 al conjunto vacío. Bien, estos dos conjuntos están escritos de manera distinta. Se construyeron usando diferentes aplicaciones de los generadores. Sin embargo, esos dos conjuntos son iguales. ¿Por qué son iguales? Bueno, uno intuitivamente ya sabe que son iguales, ¿no? Porque de álgebra 1 uno ya trae conocimiento intuitivo sobre los conjuntos y sabe que esos dos conjuntos tienen que ser el mismo, ¿no? Porque la noción de conjunto en matemática no admite multiplicidad. Pero esa es una idea intuitiva. Más formalmente, ¿qué es lo que podemos decir en nuestro lenguaje de especificación? Bueno, lo que podemos decir es que estos dos conjuntos son observacionalmente iguales. ¿Qué significa eso? Significa que coinciden siempre que yo aplique los observadores. O sea, que para cualquier elemento, si yo le pregunto a ese elemento si pertenece a este conjunto, la respuesta va a ser exactamente la misma que si le pregunto a ese elemento si pertenece a este conjunto. En particular, el número 1 va a pertenecer a este conjunto y a este conjunto también, y cualquier otro número que no sea el 1 no va a pertenecer a este conjunto y tampoco va a pertenecer a este conjunto. Y eso significa que estos dos conjuntos son observacionalmente iguales. ¿Está bien? Sin embargo, a pesar de que estos dos conjuntos son observacionalmente iguales, el cardinal de este conjunto de la izquierda es 1 y el cardinal del conjunto de la derecha, de acuerdo con la definición que escribimos acá, sería 2. ¿Está bien? Esto es esta igualdad, esta equivalencia. Y esto es un problema, ¿no? Porque si nosotros tenemos dos conjuntos observacionalmente iguales, esperaríamos que el resultado también sea el mismo, que también sean observacionalmente iguales el 1 y el 2, y eso es falso. Entonces, el problema es que esta definición rompe la congruencia, esa es la manera en que a veces lo decimos. ¿Cómo podríamos arreglar la definición? Entonces vamos a poner la definición arreglada. Bueno, el axioma para el conjunto vacío está bien, porque el cardinal de un conjunto vacío es cierto que siempre es 0. ¿Cuál es el cardinal de agregar x a un conjunto C? Bueno, ahí el tema es que la respuesta va a depender de si x ya pertenecía o no pertenecía al conjunto C. Entonces, si x pertenece al conjunto C, el cardinal de agregar x a C va a ser el mismo que el cardinal de C, porque a x ya lo voy a estar contando cuando calcule el cardinal de C. ¿Está bien? En cambio, el cardinal de agregar x a C cuando x no pertenece a C, ahí sí va a ser 1 más el cardinal de C. ¿Está bien? Esta definición arregla el problema que tenía la definición de acá arriba, porque ahora el cardinal de estos dos conjuntos en ambos casos va a ser 1. ¿Está bien? Entonces, tengan en mente que esta primera manera de axiomatizar usando pattern matching, o sea, poniendo una ecuación para cada generador, puede traernos este problema. Puede hacer que, si uno no tiene cuidado, se rompa la congruencia, o puede hacer que uno rompa la congruencia. ¿Está bien? Bueno, acá voy a pasar a la manera 2 de definir el cardinal. Voy a borrar esto de acá abajo. La manera 2, en lugar de usar pattern matching, sería de manera directa o con observadores. ¿Está bien? ¿Cómo definiríamos el cardinal con observadores? El cardinal de un conjunto, escribo de nuevo el tipo, recibe un conjunto de volumen natural. El cardinal de un conjunto C, cualquiera, sin importar cómo fue construido, lo vamos a calcular así. Bueno, si es el conjunto vacío, si C es el conjunto vacío, esa es una operación que no escribí, perdón. Había una otra operación, disculpen, que recibe un conjunto y nos da un booleano indicando si el conjunto es vacío o no. ¿Está bien? Entonces, si el conjunto es vacío, el cardinal va a ser 0. Y si no,
¿Cómo vamos a calcular el cardinal de C? Bueno, vamos a hacer 1 más el cardinal de sin 1 de C. Sin 1 le va a estar sacando un elemento. ¿Qué elemento? Bueno, no sé cuál, algún elemento. Pero no importa cuál, porque esta función, digamos, va a quedar bien definida y va a contar cuántos elementos tenía el conjunto. ¿Okay? No sé si se entendió esa idea. Entonces, con esta segunda manera directa, que no hace pattern matching, o sea que no se fija cómo fue construido el elemento dependiendo de qué generadores aplique, tiene la ventaja de que es segura en el sentido de que nunca puede romper la congruencia. ¿Está bien? Esta función, como yo usé los observadores, seguro no puede romper la congruencia, porque si dos conjuntos eran observacionalmente iguales, yo acá estoy usando solamente los observadores para llegar a una respuesta. ¿Está bien? Entonces la respuesta que estoy dando es función de la información que ya estaba disponible a través de los observadores del conjunto, y eso hace que no haya ningún riesgo en esa definición. ¿Está bien? Bueno, tengan eso en mente. En la materia vamos a tratar de dar las definiciones siempre que podamos directamente con observadores y no haciendo pattern matching. Bueno, acá quedó esto mal. Bien, entonces pasemos a trabajar ya con funciones recursivas realistas. Bueno, como habíamos visto la vez pasada, las funciones recursivas son funciones que se llaman a sí mismas. Toda función recursiva tiene un caso base, que es el caso en el que no se llama a sí misma, y tiene casos recursivos, que son los casos en que sí se llama a sí misma. Y veamos un pequeño ejemplito de recursión sobre números naturales. Primero, esta función es par. La idea sería que reciba un número natural y nos dé un booleano indicando si el número es par o no. Y uno la podría definir recursivamente así. Podría decir, si n es igual a 0, entonces true, o sea, es par el número. Y si no, lo que voy a hacer es fijarme si el predecesor era par. Y si el predecesor era par, quiere decir que este número es impar. Y si el predecesor era impar, quiere decir que este número es par, ¿no? O sea que la respuesta va a ser la negación de si el predecesor era par. Entonces, esta definición de es par es una definición recursiva, ¿no? Para definir es par de un número n, tengo que llamar a es par del predecesor de n. Y ahora, usando esa definición, uno podría fácilmente definir la función es impar de esta manera. Es impar es una función que recibe un número natural y devuelve un booleano, y se define así. Para ver si un número n es impar, me voy a fijar si n es 0. Si n es 0, entonces false, o sea, no es impar. Y si no, lo que me voy a fijar es si el predecesor es par, ¿no? Porque si el predecesor de un número es par, quiere decir que el número era impar. Noten que esta función es impar no es recursiva, porque llama a es par. ¿Está bien? O sea, es par es recursiva, pero es impar no se llama a sí misma. Bien, y ahora la pregunta es si uno podría llegar a hacer esto. Supongamos que modificamos la función es par de esta manera. Decimos, si n es 0, devuelve true, igual que antes. Y si no, lo que preguntamos es si el predecesor es impar, porque como ya, o sea, simétricamente a lo que mencionamos antes, si el predecesor de un número es impar, el número va a ser par. Bien, y ahora fíjense lo siguiente. ¿Es par es una función recursiva? Bueno, parecería que no, porque está llamando a es impar. No se está llamando a sí misma. Pero es impar termina llamando a es par. Entonces, es par es una función que llama a es impar, y es impar es una función que llama a es par. Bien, ¿eso es recursión o no es recursión? Bueno, de acuerdo con la definición que habíamos dado en la clase pasada, en la que recursión es una función que en la definición se llama a sí misma, no sería recursión, por lo menos no sería recursión directa. Este tipo de recursión es recursión, efectivamente, pero es lo que se conoce como recursión indirecta, o a veces se conoce como recursión mutua, o a veces también se conoce como recursión cíclica. ¿Está bien? En la materia vamos a usar bastante recursión indirecta o mutua o cíclica. En el caso de es par y es impar, la recursión mutua no es algo muy interesante, porque ustedes ya conocen formas de definir las funciones es par y es impar de manera más directa. Por ejemplo, uno puede calcular el resto o el módulo de un número en la división por 2 y fijarse si es 0 o 1, y en un caso va a ser par y en otro caso va a ser impar. Y no hay que hacer tantas llamadas recursivas, digamos. Pero va a haber muchos problemas que
cuando queramos expresar sus soluciones vamos a tener que usar definiciones recursivas que van a ser mutuamente recursivas. Eso ya va a aparecer en la clase varias veces. Bueno, y ahora pasemos a algunos ejercicios de recursión. Primero, definamos esta función primeros, que recibe un número natural y una secuencia, y nos devuelve la secuencia que consta de los primeros elementos, de los primeros n elementos de la secuencia que recibí. Por ejemplo, vamos a escribirla. Primeros es una función que recibe, entonces dijimos, un número natural, una secuencia de elementos de tipo alfa, devuelve una secuencia de tipo alfa. Por ejemplo, los primeros de la lista 1, 2, 3, perdón, los primeros tres elementos de la lista 1, 2, 3, 4, 5 son la lista 1, 2, 3. ¿Está bien? O sea, ¿qué hace la función primeros? Recibe un número natural y una secuencia y nos devuelve el prefijo de la secuencia dada que tiene la longitud indicada. ¿Está bien? ¿Le puedo pedir a una secuencia los primeros 0 elementos? Bueno, sí puedo y me va a dar la secuencia vacía. ¿Puedo pedirle los primeros 5 a una secuencia de 5 elementos? Bueno, sí, y me va a dar todos los elementos que tenga la secuencia. ¿Le puedo pedir los primeros 6 a una secuencia de 5 elementos? ¿Qué nos tendría que dar eso? Bueno, no sé. Y vamos a decidir, vamos a escribir explícitamente eso como restricción. Vamos a prohibir que el número n sea mayor que la longitud de la secuencia. Entonces vamos a escribir como restricción acá que n tiene que ser menor o igual que la longitud de la secuencia s. ¿Está bien? Entonces esto no lo vamos a poder escribir directamente. Estos serían 3 ejemplos de esa función. ¿Cómo vamos a definir la función primeros? Bueno, los primeros n elementos de una secuencia S los vamos a definir de la siguiente manera. Primero, si vamos a hacerla recursivamente. Y acá uno se podría preguntar, ¿recursión en qué? Vamos a mirar si n ya es 0 o no es 0. Vamos a mirar si la secuencia es vacía o no es vacía. Bueno, es algo que uno tiene que pensar. Pero miremos, si n es 0, acá recuerden que este igual 0 con signo de pregunta es un observador de los números naturales que me dice si un número es 0 o no. ¿Está bien? Esto es sintaxis del lenguaje de especificación que usamos. Es una operación que nos dice si n es 0 o no. Si n es 0 nos da true y si no nos da false. Entonces, si n es 0, el prefijo de tamaño n de la secuencia S va a ser la secuencia vacía. ¿Está bien? Y si n no es 0, fíjense que n va a tener que ser mayor que 0 y a su vez la restricción de esta operación ya nos indica que n va a ser menor o igual que la longitud de la secuencia. Entonces la longitud de la secuencia también va a ser mayor que 0 y eso significa que cuando estemos en el caso else la secuencia no puede ser vacía. O sea, estos son todos comentarios o anotaciones que estoy haciendo en el margen, digamos, ¿no? Entonces S va a ser igual a el primero de S, puntito, el fin de S. Primero de S, recordemos que era el primer elemento de la secuencia y fin de S era la cola de la secuencia. Bien, entonces nos vamos a quedar con el primer elemento de la secuencia S, está bien, porque queremos el prefijo de longitud n y n es mayor que 0, entonces primero de S va a estar incluido en el resultado, puntito, y vamos a quedarnos con el prefijo de tamaño n-1 de la cola de S. ¿Está bien? Entonces esta sería la definición recursiva de el prefijo de tamaño n de una secuencia S, de los primeros n elementos de una secuencia S. ¿Está bien? Estos comentarios de acá los voy ahora a borrar para que quede la definición limpia, que sería esta. ¿Está bien? Bueno, entonces ese es un ejercicio. Esa es una manera de definirlo. Se les pueden ocurrir quizás otras maneras de definirlo. Por ejemplo, quizás lo podrían hacer usando pattern matching en la secuencia o algo así. Bien, y pasemos a este segundo ejercicio que llamamos definir la función subcadenas. La idea es que las subcadenas de una secuencia S
de longitud k nos devuelve todas las subcadenas de una secuencia, que ahora voy a decir un poco mejor de qué se trata. O sea, la definición de prefijo y subcadena y todo eso seguramente ya la conocen de algo uno, pero vamos a repasarla. Subcadenas es una operación que va a recibir una secuencia de alfa y un número natural, y nos va a devolver el conjunto de todas las secuencias de alfa que tienen esta longitud y que son subcadenas de la secuencia original. Por ejemplo, ¿cuáles son las subcadenas de tamaño 3 de la secuencia 1, 2, 3, 4, 5? Bueno, las subcadenas son subsecuencias de la secuencia original de elementos que están consecutivos. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3 va a ser una subcadena de 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que el resultado va a ser un conjunto, entonces otro elemento de ese conjunto va a ser la secuencia 2, 3, 4. Otro elemento de ese conjunto va a ser la secuencia 3, 4, 5. ¿Está bien? Esas son todas las subcadenas de tamaño 3 de la secuencia 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son las subsecuencias, las subcadenas, perdón, de tamaño 5 de la secuencia 1, 2, 3, 4, 5? Bueno, hay una sola, que es 1, 2, 3, 4, 5. Escribo así. ¿Cuáles son las subcadenas de tamaño 0 de la secuencia 1, 2, 3, 4, 5? Bueno, la realidad es que hay una subcadena, ¿no? Porque la secuencia vacía es subcadena de cualquier... es subsecuencia de cualquier secuencia. ¿Está bien? La secuencia vacía aparece en esta secuencia. Por ejemplo, es el prefijo de tamaño 0 de esta secuencia. ¿Está bien? ¿Cuáles son las subcadenas de tamaño 6 de esta secuencia? Bueno, ¿hay alguna subcadena de tamaño 6? Bueno, no hay ninguna. Uno, al igual que hicimos antes, lo podría prohibir escribiendo acá una restricción al costado, pero no lo vamos a prohibir, lo vamos a permitir, y como no hay ninguna subcadena de tamaño 6, vamos a devolver el conjunto vacío, ¿está bien? Porque como esta secuencia no tiene ninguna subcadena de tamaño 6. ¿Está bien? Entonces vamos a axiomatizar esa operación. Creo que acá, perdonen, puse los parámetros al revés. Primero viene la secuencia y después viene el número. Si esto fuera una clase en vivo, alguien me hubiera avisado en el momento, pero como está grabando, los errores quedan grabados. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir las subcadenas de una secuencia S de tamaño n? Bueno, vamos a separar en algunos casos. Hay muchas maneras de hacer este ejercicio. De vuelta, si quieren pueden pensar en distintas maneras de hacerlo. O sea, seguramente, quizás en este momento ustedes tienen en mente alguna solución y esa solución puede estar bien y quizás no es la que voy a escribir yo ahora acá. Y no significa que haya una única solución correcta. Lo que vamos a hacer es fijarnos si n es mayor que la longitud de la secuencia. ¿O no? ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque queremos descartar los casos imposibles. Por ejemplo, si le pedimos las subcadenas de tamaño 6 a esta secuencia de tamaño 5, entonces no va a haber ninguna secuencia en el resultado. Entonces en ese caso vamos a devolver siempre el conjunto vacío. ¿Está bien? Esto debería resultarles razonable. Ahora, si n no es mayor que la longitud de la secuencia, es porque es menor o igual que la longitud de la secuencia. Podría ser que sea 0 o no 0. Entonces de vuelta vamos a separar en dos casos. Si n es igual a 0, vamos a tener una respuesta, y si no, vamos a tener otra respuesta. Si n es igual a 0, ¿cuáles son las subcadenas de tamaño 0 de la secuencia S? Bueno, igual que en este ejemplo, dada cualquier secuencia, si le pedimos sus subcadenas de tamaño 0, la respuesta va a ser el conjunto que tiene una única secuencia dentro, y esa secuencia es la secuencia vacía. Eso lo voy a escribir así: agregar la secuencia vacía al conjunto vacío. ¿Okay? Esto, escrito de otra manera, también se podría escribir así: el conjunto que adentro tiene a la secuencia vacía y nada más. ¿Está bien? Son dos formas de escribir lo mismo.
Bien, ¿y qué caso nos queda? Bueno, nos queda el caso en el que n es estrictamente mayor que 0 y es menor o igual que la longitud de la secuencia. ¿Está bien? Este es un comentario. Y al igual que antes, esto nos asegura que la longitud de la secuencia es estrictamente mayor que 0. Entonces, de vuelta como comentario, sabemos que S va a ser igual al primero de S, puntito, el fin de S. ¿Está bien? La secuencia se puede descomponer como un primer elemento seguido de una cola. Entonces, ¿cómo calculamos las subcadenas de tamaño n de la secuencia S? Bueno, una primera subcadena va a ser la que resulta de agarrar los primeros n elementos de la secuencia, ¿no? Y justamente ya teníamos una función primeros que nos da el prefijo de tamaño n de una secuencia. Entonces podemos agarrar los primeros n elementos de una secuencia. ¿Está bien? Y esta va a ser una de las secuencias que vamos a tener que incluir en el resultado. Hago un pequeño comentario, que es que fíjense que primeros era una función que no estaba definida sobre todo su dominio, o sea que tenía una restricción que pedía que n fuera menor o igual que la longitud de S. Cuando acá estamos llamando a esa función, se cumple efectivamente esa condición, entonces esto está bien definido, está bien, no se indefine. ¿Sí? Bueno, acá falta algo más. Esta es una secuencia y el resultado tiene que ser un conjunto de secuencias, entonces esa secuencia la vamos a agregar al resultado de calcularle todas las subcadenas al fin de S. ¿Está bien? O sea, vamos a calcular todas las subcadenas de S de tamaño, perdón, del fin de S de tamaño n. ¿Está bien? Este comentario lo voy a borrar para que quede limpia la definición. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, las subcadenas de tamaño 3 de 1, 2, 3, 4, 5, por definición, va a ser igual a, entramos en este caso, ¿no? Son los primeros tres elementos de la secuencia, que es la secuencia 1, 2, 3, y eso se lo agregamos a todas las subcadenas de tamaño 3 de la secuencia 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Y esta definición recursivamente pueden ver que hace efectivamente lo que uno quiere. Bueno, voy a borrar estos ejemplos y pasemos a al tercer ejercicio de secuencias. Acá está esta misma resolución. Bueno, y ahora pasemos a una variante del ejercicio de recién, que es la función subsecuencias. La función subsecuencias también, parecido a lo que teníamos antes, va a recibir una secuencia y va a recibir un número y nos va a devolver un conjunto de secuencias de este tamaño que indicamos. La diferencia es que las subsecuencias de una secuencia incluyen a todos los elementos en orden, pero no tienen por qué ser contiguos. También puede haber saltos entre ellos. Por ejemplo, las subsecuencias de 1, 2, 3, 4, 5 de tamaño 2 son estas: 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Esas son las que tienen al 1. Después están las que tienen al 2, son 2, 3. Bueno, las que no tienen al 1 y siguen, digamos, como subsecuencia de lo que viene después. Sería 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5 y 4, 5. Entonces, bueno, escribamos eso. Subsecuencias. Las subsecuencias es una función que recibe una secuencia de elementos de tipo alfa, un número natural, y va a devolver un conjunto de secuencias de tipo alfa. Hagamos, como antes, algunos ejemplos. Por ejemplo, las subsecuencias de la secuencia 1, 2, 3, 4, 5 de tamaño 2 son las que están escritas en la diapo, ¿no? O sea, tenemos 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Esas son las que empiezan con el 1. Y después tenemos a las que vienen a continuación, que ya no empiezan con el 1. Y fíjense que esas serían subsecuencias de tamaño 2 de esta lista, ¿no? Entonces, si quieren, esto ya lo voy a escribir así, sugestivamente, para entender cómo va a ser la recursión. Son las subsecuencias de la secuencia 2, 3, 4, 5 de tamaño 2. ¿Está bien? Y estas van a ser, bueno, 2, 3,
2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5 y 4, 5. Hagamos un par de ejemplos más. ¿Cuáles son las subsecuencias de esta lista de tamaño 5? Bueno, hay una sola, que es esta, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son las subsecuencias de tamaño 0? Bueno, también hay una sola, que es la lista vacía o la secuencia vacía. ¿Cuáles son las subsecuencias de tamaño 6? Bueno, no hay ninguna. Eso lo vamos a escribir así. O sea, de vuelta, no lo vamos a restringir. Esta función subsecuencias va a ser total, o sea que va a estar definida sobre todo su dominio. Y en el caso en el que el número sea mayor que la longitud de la secuencia, nos va a devolver el conjunto vacío. Entonces definamos esta función subsecuencias, Sn, y la estructura de la función recursiva va a ser muy parecida a la estructura que ya teníamos antes. O sea, vamos a partir en varios casos. Primero, si n es mayor que la longitud de la secuencia, quiere decir que estamos en un caso como este, y en ese caso la respuesta va a ser el conjunto vacío, porque no hay ninguna subsecuencia de tamaño n en la secuencia S. ¿Está bien? Sigamos con la misma estructura que teníamos antes. Habíamos separado ahora en un caso que decía si n era igual a 0 o distinto de 0. Si n es igual a 0, estamos en un caso como este, y entonces el resultado va a ser agregar la secuencia vacía al conjunto vacío. ¿Está bien? Y si no, quiere decir que n no es estrictamente mayor que la longitud de S, o sea que n es menor o igual que la longitud de S. Esto es un comentario. Y además n no es 0, y como es un número natural, entonces seguro va a ser estrictamente mayor que 0. ¿Está bien? En particular, la longitud de la secuencia es estrictamente mayor que 0, o sea que la secuencia no puede ser vacía, o sea que, otro comentario, la secuencia S es igual al primer elemento de S, puntito, el fin de S, o sea, la cola de S. ¿Está bien? Bien, y ahora tratemos de pensar en algo parecido a lo que teníamos acá abajo. Bueno, seguro, si calculamos las subsecuencias de tamaño n del fin de S, esas subsecuencias seguro van a ser subsecuencias de la lista original. ¿Está bien? Por ejemplo, si tenemos la lista 1, 2, 3, 4, 5 y queremos ver cuáles son sus subsecuencias de tamaño 2, las subsecuencias de tamaño 2 de la lista 2, 3, 4, 5 seguro van a ser subsecuencias de la lista original. ¿Está bien? Pero ¿qué falta? Falta algo más. Entonces acá voy a poner una unión y acá vamos a escribir algo más. ¿Qué es lo que falta? Bueno, faltan las secuencias que empiezan con 1. O sea, las que empiezan con prim de S. ¿Está bien? Entonces voy a poner acá prim de S. Y a prim de S se lo voy a tener que agregar a que acá hay puntitos porque esto todavía está incompleto, ¿no? Pero la idea viene de ahí. Tenemos que agregarle el 1 ¿a qué? A las subsecuencias de fin de S, pero no de tamaño n, sino de tamaño n-1. ¿Está bien? Por ejemplo, para calcular las subsecuencias de tamaño 2 de 1, 2, 3, 4, 5, tenemos que agarrar el 1 y agregárselo a 2, que es una subsecuencia de tamaño 1 de la cola de la secuencia, a 3, que es una subsecuencia de tamaño 1 de la cola de la secuencia original, y así. Entonces vamos a calcular las subsecuencias del fin de S de tamaño n-1, y a esas subsecuencias le tendríamos que agregar, y acá esto lo voy a escribir y va a estar mal, pero lo escribo, esto por ahora está mal. Me gustaría agregarle a estas subsecuencias el elemento prim de S al principio, pero esto está mal. ¿Y por qué está mal? O sea, está mal desde el punto de vista de los tipos, ¿no? Porque ¿de qué tipo es subsecuencias? Lo voy a copiar. ¿De qué tipo es esta expresión? Subsecuencia de fin de S n-1. Bueno, es un llamado a la función subsecuencias, entonces es un conjunto de secuencias de alfa. ¿Y de qué tipo es prim de S? Bueno, es un elemento de tipo alfa. Entonces el puntito le agrega un elemento delante de una secuencia, pero no le agrega un elemento delante de un conjunto de secuencias. Entonces esto está mal tipado, ¿está bien? No está bien desde el punto de vista de los tipos. Lo que tenemos que hacer es a cada una de las secuencias de este conjunto agregarles este elemento adelante. Eso es lo que realmente queremos hacer. Entonces vamos a inventarnos una operación que haga eso exactamente. Le voy a llamar agregar adelante, que recibe
un elemento, que sería este, y un conjunto de secuencias, que sería este conjunto. Y lo que va a hacer esta operación agregar adelante es, a este conjunto de secuencias, que tiene un montón de secuencias, lo que va a hacer es, a cada secuencia le va a agregar un elemento adelante. ¿Está bien? Uy, hice cualquier cosa, ahí. Entonces esa función agregar adelante, empecemos por escribir su tipo. Recibe un elemento de tipo alfa. ¿Y qué cosa? Un conjunto de secuencias de elementos de tipo alfa. Y nos va a devolver un conjunto de secuencias de elementos de tipo alfa, donde a cada elemento de este conjunto, que es una secuencia, le va a agregar adelante este elementito adelante. O sea, agreguemos unos ejemplos de esa función. Por ejemplo, si yo agregar adelante de 1 al conjunto de secuencias 2, 3, 2, 4, 2, 5, eso debería dar igual a el conjunto, que también tiene tres secuencias, que son 1, 2, 3, 1, 2, 4 y 1, 2, 5. ¿Está bien? Entonces, agregar adelante de un elemento A a un conjunto C se va a definir así. Bueno, acá vamos a hacer recursión sobre el conjunto. Entonces vamos a ver si el conjunto es vacío o no vacío. Vamos a hacer si el conjunto C es vacío. Vamos a tener una respuesta, y si no, vamos a tener otra respuesta. Si el conjunto C es vacío, bueno, la respuesta va a ser el conjunto vacío, ¿está bien? Porque fíjense que esta operación agregar adelante recibe un elemento y un conjunto, y la respuesta, o sea, el resultado tiene tantos elementos como tenía el conjunto original. Entonces, en particular, si C era vacío, la respuesta también va a ser el conjunto vacío. Bueno, y si no, escribo un comentario que es que el conjunto C va a ser igual a agregar el dame 1 de C al sin 1 de C. ¿Está bien? Esto es análogo a cuando escribíamos esto de acá arriba. Cuando escribíamos que una secuencia S era un elemento, puntito la cola. Bueno, en el caso de los conjuntos vamos a tener que el conjunto se descompone como agregarle algún elemento de ese conjunto a ese conjunto, sacándole justamente ese elemento. Entonces esto de vuelta es un comentario para tener en cuenta cómo se descompone C. Bien, y lo que vamos a hacer es podemos agregarle adelante recursivamente A al sin 1 de C, y eso le agrega adelante el elemento A todas las secuencias que están en todos los demás elementos del conjunto, o sea, en el sin 1 de C. ¿Está bien? Pero además nos falta hacer algo con la secuencia dame 1 de C. ¿Está bien? Acá tengan en cuenta que como C es un conjunto de secuencias de alfa, dame 1 de C es una secuencia de alfa. Entonces podemos hacer dame 1 de C. Esto es una secuencia de alfa, dame 1 de C es una secuencia de alfa. Le podemos agregar A adelante a esa secuencia con el puntito, ¿sí? Y ahora tenemos una secuencia de alfa y un conjunto de secuencias de alfa, y lo que podemos hacer es agregarle esta secuencia a este conjunto. ¿Está bien? Y eso nos da el conjunto que queríamos. Bien, y con eso terminamos este ejercicio de subsecuencias. Acá está escrito en las diapos.